Muy bien. Gracias por la invitación. Hay tres palabras claves: agua, conocimientos ancestrales y diversidad biológica, que es el tema que nos convoca. Bueno, como panelista no he preparado nada y es fácil criticar, ¿no? Así que voy a aportar a las tres exposiciones que han habido antes. Yo creo que la palabra que menos se ha dicho es diversidad biológica. Y es el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Ahora, los tres temas están relacionados, indudablemente. Hoy día se habla de agua verde, ¿no? Inclusive para usar a la diversidad biológica vegetal. Y yo creo que el tema de la relación de estos tres elementos que están muy unidos hace como que pareciera que el agua y el tema de la diversidad y los saberes ancestrales tuvieran como que una parte fuera algo así como, para usar una figura informática, la diversidad y el agua, algo así como que son parte, perdón, la diversidad y el agua son parte del hard, y el soft son los saberes ancestrales, el pensamiento que hay. Y en relación a los dos, el tema es que hay algo que mencionó Axel Duroyani cuando decía falta información. Y es cierto, falta información. Yo creo que países como Ecuador, Perú y Bolivia no tenemos información cuantitativa, no tenemos información científica. Cualquiera nos puede traer abajo alguna afirmación sobre el cambio climático, porque nuestra red de estaciones son muy raras, la calidad de la información es baja y la periodicidad de los registros o el lapso de registros es muy corto. Tampoco tenemos registros hídricos, ahí comparto totalmente. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Quiénes saben de agua en el Perú y del clima aparte de nosotros? Las comunidades. Ellos son los que más saben de agua y clima en su lugar y son los que más saben de diversidad en su lugar. Lo que tenemos que hacer es, y que creo que es la propuesta de mi intervención, una alianza de los conocimientos científicos con los conocimientos ancestrales. Esa alianza la tenemos que hacer. Yo estoy seguro que un Camayoc, un Ararigua, un Misayoc, un curioso del norte podría hablar sobre el agua horas con Axel Duroyani, horas sobre agua. Tendrían mucho que compartir con el profesor Ronald Ancajima, muchas horas sobre este tema. Y yo estoy seguro que tiene amigos que saben del clima, que saben manejar de lo que él ha llamado esta cibernética, esta capacidad de gobierno entre los diferentes microclimas que tienen que sincronizarse matemáticamente. Entonces yo creo que hoy día, Día Mundial de la Diversidad, pues yo creo que se impone una alianza entre los científicos que hoy día nos han expuesto con los conocimientos tradicionales, ancestrales, indígenas, campesinos, como les quieran llamar, porque no hay acuerdo. La OIT dice una cosa, Naciones Unidas dice otra, pero se impone una alianza. Y creo que va a ser parte del gran cambio paradigmático del Perú. A mí siempre, si me piden un rasgo de la ecología del Perú o de los ecosistemas del Perú, es la diversidad. Creo que este debería ser el Día Nacional del Perú, porque implica un cambio que es fácil decirlo,
pero es muy difícil hacerlo. El respeto a la diversidad implica tolerancia, inclusión, democracia, estar contra todo ese racismo que hay en el Perú. Todo eso implica hablar hoy día de la diversidad. Yo creo que es un día para reflexionar. No vayan a homogenizar, le digo a los jóvenes que están aquí, no vayan a homogenizar. Ay de ustedes, se los dice una generación que se equivocó. Mi generación quiso homogenizar y nos fue mal. Así que feliz día de la diversidad. Muchas gracias, comentarios. Juan nos disculpa que tiene un compromiso, van a seguir los demás panelistas. Adelante. Buenas tardes. Voy a continuar con el razonamiento de las palabras claves que se han dicho hoy día aquí en esta reunión sobre la conmemoración de la biodiversidad. Una es la escala de la intervención, otra es la especialización del conocimiento y otra que se ha demandado siempre es la integralidad de la actuación, ¿no? O sea, cómo se interviene de manera completa. Las tres cosas, como ha dicho las últimas palabras Juan, nos hemos equivocado. La escala que nos hemos manejado es nacional, regional, local, y a estas le hemos atribuido país, ámbito regional o gobierno regional ahora, antes departamento, y después municipio o distrito. Y a eso le llamamos lo local, lo regional, lo nacional. Pero la dinámica que nos ha mostrado John Earl es una dinámica de la montaña, de un país de montañas. Por lo tanto, complejísimo en su rugosidad, en esa fisiografía sumamente apretada, en el cual no se puede reducir lo local a un distrito, porque en un distrito no ni termina ni completa el conjunto de unidades que por ampliación van a generar la escala, el escalamiento. Entonces, cuando hablamos de cuál sería lo local, estaríamos hablando de en dónde el ciclo del agua se completa en su totalidad para ir armando por adiciones lo siguiente intermedio y lo nacional. Y allí tenemos, por ejemplo, el Perú tiene tres grandes ollas hidrográficas: Amazónica, Pacífico y la endorreica del Titicaca. ¿Eso nos sirve para la toma de decisiones de política? ¿Para la especialización de las decisiones? Después hemos avanzado, después de muchos años, en el año 2008, dar una estandarización, un conocimiento común que somos 159 cuencas. Pero ninguno de los gobiernos regionales sabe cuántas cuencas tiene en su ámbito, y menos los distritos, como gestión pública de ese escalamiento para la gestión del presupuesto. Y por lo tanto, entonces, en lo siguiente es que aquí las unidades de gestión tendrían que ser las cuencas para que puedan conversar los tres sistemas que tenemos ahora de organización del territorio: los sistemas políticos, los sistemas del conocimiento sectorializado, ministerios, ¿no es cierto?, y las direcciones o gerencias en los gobiernos regionales y las gerencias en los municipios. Ellos no conversan, hay una fractura horizontal y una fractura vertical. Y así que estamos gestionando un país que es altamente complejo. O sea, con una propuesta muy simple de organización para la gestión, estamos pretendiendo manejar una complejidad que se ha mencionado acá en todos sus planos. Pero cuando lo hiciéramos por cuenca, se manejaría absolutamente una reconstrucción en el pensamiento y en la toma de decisiones del conjunto de especialidades que existen, conviven y están cerca de esa toma de decisiones, que esa es
una unidad hidrográfica que es tributaria de las escalas mayores de la cuenca. Y no podría haber una gestión municipal si es que no entendiera que cuántas cuencas están en su ámbito o a cuántas cuencas pertenece su ámbito. Ese tipo de razonamiento sale por un tubo saber cuáles son los ecosistemas que están dentro de mi ámbito o pertenecen a ámbitos mayores. Entonces, cuando el especialista, el biólogo, señala las zonas de vida y los ecosistemas que están, tiene que obviar las demarcaciones políticas y tiene que obviar a las cuencas. Sin embargo, cuando hacemos el análisis desde los distritos, tenemos fragmentos de esa complejidad de ecosistemas en especies y comunidades. Pero si lo hiciéramos por microcuencas o cuencas, tendríamos una recuperación del comportamiento, porque a la vez que una cuenca es una unidad hidrográfica del comportamiento del ciclo del agua, también es un ecosistema donde se combina la altitud lateral y central, donde están conviviendo múltiples ecosistemas en especies y comunidades en una permanente interacción. Y la tercera, esta condición del conocimiento, nosotros nos hemos especializado. Cuando uno dice yo soy médico, inmediatamente la pregunta es ¿especialista en qué? Y uno tiene que decirle inmediatamente si soy cardiólogo, soy nefrólogo, soy estomatólogo, etcétera, porque si no, no completa ser médico. Y esa especialización entonces lo hacemos como parte de la búsqueda de ampliación y profundización del conocimiento. Y eso es el sistema educativo que tenemos. Pero la recuperación de la totalidad de eso, que no le gusta mucho mencionarlo, pero le encanta concebirlo a Axel, es esa mirada holística. ¿Quién maneja lo completo, lo entero, el todo? Esa síntesis de las múltiples interdependencias. Eso es algo que falta, y eso sí se ve en una microcuenca, porque todos los efectos de la intervención son percibibles y manejables. Entonces allí hay una necesidad de completar el razonamiento predominante de la especialización para ver quién hace la síntesis. Nos han enseñado a hacer análisis, pero nadie le pregunta la síntesis, el comportamiento específico, funcional de cada uno de esos en la totalidad del organismo, del sistema. Y esta es un poco la reflexión. Por lo tanto, entonces, agua, biodiversidad y conocimiento son parte de la construcción de un territorio. Y ese es un poco el mensaje que tenemos para esta reunión, donde no es posible saber de biodiversidad si antes no tenemos en cuenta todo lo acumulado del conocimiento y también todo el comportamiento dinámico del agua. Gracias. 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 Antes de la ponencia o la intervención de Axel, quería comunicarles que ya hay más de 200 personas que están siguiendo en línea, este evento, y también nos están viendo en Argentina y en Chile. Un saludo para los interesados en Chile y Argentina. Gracias. Adelante, bueno, Axel. Muchas gracias por las dos intervenciones, la de Juan Torres y la de Andrés. Yo creo que quiero simplemente concluir con un tema que me señaló bien claro Juan, que no había mencionado mucho, pero que en el escrito que tengo acá lo decía. ¿Qué cosa es ser sustentable? Porque es una palabra que ahora la aplican hasta en las industrias y en la parte económica, ser sustentable, etc. ¿Cuál es la esencia misma de ser sustentable? Realmente es el poder perpetuar la especie humana sobre el planeta. Ser sustentable es básicamente ser sustituible generación tras generación tras generación. Y si no hay, ¿y cuál es la riqueza? ¿Cuál es lo que permite la vida humana? Es precisamente la biodiversidad. Sin ella no es posible. Nosotros no podemos vivir aislados del entorno, aislados del ecosistema. No podríamos vivir en Marte simplemente porque ese entorno no nos sirve. Ahora bien,
la diversidad es la que mantiene la perpetuidad de las especies. ¿Por qué? Aquí vemos enorme cantidad de variedad de papa. Igual que somos genéticamente diferentes, ya hay muchos casos de gente que en el África ha tenido SIDA y se ha curado. Tenemos casos de la peste bubónica donde murieron miles, pero se salvaron algunos. Cuando hablamos de la sustentabilidad no hablamos de que los 7.000 millones vamos a vivir. Estamos hablando de que por lo menos la especie humana es la que pueda subsistir, gracias a su variedad, gracias a la variedad genética, tanto del cuerpo como de todo lo que lo alimenta. En Chile el gran problema que tienen es la homologación, es haber traído las semillas de Estados Unidos para hacer el huerto de invierno del norte. Entonces cultivan el maíz de americano, cultivan la manzana americana, cultivan los berries americanos, cultivan todo lo que viene de Estados Unidos para poder venderle a Estados Unidos y que entre al mercado suavecito, porque nadie distingue si se produjo, esa producción fue en Estados Unidos o fue hecha en Chile. Chiquito dice producto de Chile. En cambio en el Perú nosotros tenemos un montón de variedad de papa que si la ponemos en el mercado en Chile nadie las compra porque no saben para qué les sirve. Entonces es complicado, o sea, abrirse a un mercado. Además no producimos cantidades navegables como para poder exportarlo. Pero entonces tenemos que aprovechar, y yo creo que el decir que el Perú es un país biodiverso es su mayor asset, es su mayor, que en este momento lo están explotando a través de Gastón, ¿no? Gastón Acurio lo está explotando, pero es como que recién están empezando a darse cuenta que no es casual de que tengamos una variedad de alimentos, sino que es producto de esa diversidad, y esa diversidad que nos sustenta. Entonces, ser sustentable no es tener mucho dinero, no es tener esto. En la selva amazónica hay grupos tribales que han sobrevivido siglos, gracias a que la mortalidad infantil es altísima y que no viven más de 48 años, etcétera. O sea, no es estar bien, son sustentables precisamente porque se mueven muchos. Si no se muriera ninguno, de repente se vuelven insustentables. No sé si está claro la cosa, porque empieza a haber una sobrepoblación en un lugar de repente pequeño, que es lo que pasó en la isla de Pascua, por ejemplo. Ahí hubo una guerra entre ellos para poder básicamente quedarse menos. Así que la biodiversidad es la base de la sustentabilidad. Y con eso quiero cerrar hoy día esta mesa, agradecerles su participación. Gracias. No se muevan todavía, tenemos un par de preguntas que vienen del público. No sé si habrá alguna que venga de Argentina o Chile, si fuera el caso, bienvenida también. Pero, a ver, una me parece que está más dirigida a Axel, es con respecto a la conformación de consejos de cuenca. ¿Es posible establecer, conformar consejos de cuenca con escasos recursos? Es una pregunta que viene de una persona del proyecto MST que desarrolla acciones en la zona más pobre de la sierra peruana. Sí, básicamente esa es la primera pregunta y después iríamos con la segunda, ¿no? A ver, nuevamente quiero aclarar, los consejos de cuenca no van a servir si es que no tienen un equipo técnico que lleve algo a discutir, y tampoco funcionan si no tienen recursos en los cuales invertir. Ahora, esos recursos pueden ser al estilo como una sierra, trabajando en mitas, en mingas, es decir, haciendo un trabajo colectivo que es un aporte, o con recursos financieros. En Francia, cuando se crearon las agencias de cuenca, hoy día las Agence de Bassin, se llamaban agencias financieras de cuenca. Empezaron con el decir que si no hay recursos económicos no se puede hacer. Y quisiera explicarlo como lo siguiente. Cuando nosotros vivimos en un edificio, tenemos nuestros departamentos, por ejemplo, pero pagamos gastos comunes, ¿sí o no? Pagamos gastos comunes para vivir en un edificio y pagamos gastos comunes para vivir en la ciudad, pagamos arbitrios para que nos recojan la basura, para que haya un mínimo de orden en el barrio donde vivimos. Bueno, en muchas partes del mundo se paga para mantener el ecosistema en el cual estamos viviendo, para gestionar el agua de la cuenca. Es decir, se paga por los gastos comunes de vivir en ese entorno. En el estado de Florida se han autogravado con el 0,7 por mil del valor de tasación de la propiedad para mantener lo que sería el South Florida Water Management District, o sea, el distrito de gestión del agua de estado de Florida. ¿Qué significa? Si tu casa está tasada en $100,000,
se paga $70 al año a la gestión. Si acá en el Perú pagáramos todos un 0,1 por mil del valor de tasación de propiedad, haríamos fondos para poder ayudar al establecimiento de los equipos técnicos de los consejos de cuenca de las zonas más pobres, hacer un subsidio cruzado, que sería una manera mucho más efectiva de solamente hablar de pago por servicio ambiental, etcétera. En realidad, lo que tú tienes que pagar es para que se mantenga la limpieza del río, para que no se intervenga las zonas de protección, se protejan los humedales, se proteja la biodiversidad. Eso necesita un fondo, no se puede hacer solamente con palabras. Y otra cosa que es sorprendente en todos los países de América Latina es lo siguiente: el Perú, Chile exportan 45 mil millones de dólares de recursos naturales al exterior al año. Con poner algún uno, aunque sea 1 por 1000, 1% de eso para poder apoyar los centros de formación universitaria en gestión de recursos naturales, apoyar las secretarías técnicas, tendríamos recursos. Realmente nos estamos farreando la base del desarrollo del país por no asignar recursos financieros sostenidos, no sujetos al cambio presupuestal año a año. No se puede mantener un sistema de monitoreo de agua, de humedales y de preservación de ecosistemas con presupuestos anuales donde cada año se decide que sí o que no, que se va a ir, que no va a ir. Tiene que ser algo constante. Y tenemos los recursos para hacerlo, nos sobran los recursos para hacerlo. Y es cuestión de ponerlo en práctica. Y no solamente el Perú, los demás países también. Yo encuentro que es absurdo que la mayoría de los estudios de mayor nivel que hemos tenido en el Perú muchas veces sobre recursos naturales los paga los alemanes, los italianos, los franceses, los ingleses, la AID, hasta los japoneses nos pagan y hasta los coreanos del sur. Yo entiendo, es ridículo. ¿Por qué estamos mendigando a veces hasta para el café? A veces una reunión te vas, no, el café lo pagó la cooperación europea. Bendita sea si no podemos ni pagar el café o no podemos pagar el taxi de la persona que invitan a dar. Es como ridículo. Y no es una cuestión de que nos falte el dinero en ninguno de los países para hacer eso. Es una decisión política para hacerlo. Gracias, Axel. Una pregunta más, me parece que está dirigida a cualquiera de los dos y en realidad tal vez también a las autoridades que tienen competencias. Proviene de Julieta de la Torre de la Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa y nos pregunta cómo podríamos integrar un proyecto que, o cómo podríamos plantear un proyecto que integre en conjunto justamente todas estas infraestructuras como las andenerías, las lagunas y también los ecosistemas de lomas, que dicho sea paso, tal vez en todas estas ponencias no se ha hablado lo suficiente de estrategias de captación de agua también. ¿Qué mecanismos podríamos desarrollar para poderlos integrar bajo algún tipo de proyecto? ¿Cómo habría que actuar ahí? Mira, un primer razonamiento es ¿cuál es la unidad de trabajo donde vamos a aplicar la gestión? ¿Es una mancha de lomas, si es que son ecosistemas de la costa, si es una cuenca, si es una intercuenca, etcétera? Una zona del desierto. O sea, ¿cuál es el objeto de gestión y planificación que queremos? Axel ha dedicado una gran parte de su intervención diciendo, lo conocemos para poder aplicar allí cosas que hemos visto que se hacen en otro sitio, y allá funcionan, pero aquí quisiéramos tenerlo para que funcione. Entonces, la primera gran cosa es entender cuál es la dinámica de procesos del conjunto de seres vivos, ¿no?, que están allí localizados. Por lo tanto, entonces, una unidad de lomas, yo hace unos años proponía que deberíamos tener un encuentro, las lomas de Lachay, las lomas de Quebrada Verde en Pachacamac, las lomas de Atiquipa y las lomas de Hilo, para poder ver cómo estábamos dando respuesta a los requerimientos de conservación de las lomas para su aprovechamiento sostenible de todos los recursos que hay allí, ¿no? Nunca se puso en la mesa poder sentarnos todos ellos y decir, esta es la gestión pública, así se está manejando el área
de la Chay, que es un área protegida del Estado. Así se está haciendo en Pachacamac, así se está haciendo en Atiquipa, que ha sido un proyecto GEF con la Universidad de Arequipa, y así se está haciendo en Hilo con la Municipalidad de Hilo. Por lo tanto, nunca fluyeron las distintas oportunidades de trabajar. Sin embargo, cuando uno mira el mapa, te vas a dar cuenta que todas estas sitios de lomas pertenecen de alguna manera a un esquema hidrográfico, pero los aislamos y no los integramos. Entonces, la idea es, ¿se gestiona el recurso lomas o se gestiona el bien común lomas? ¿Se gestiona el recurso agua o se gestiona el bien común agua? Se gestiona de alguna manera el bienestar. Y lo que nos acaba de decir Axel es, el Consejo de Cuencas es aquel que tiene que pensar en el bien común del conjunto de procesos de la naturaleza y de la sociedad que están allí adentro. Por lo tanto, entonces, si conocemos bien la dinámica de lo que está sucediendo, por ejemplo, en las lomas de Atiquipa, toda su amplitud, su mecanismo acordeón de crecer y achicarse conforme sea el comportamiento del clima, entonces veremos cuál es el área que vamos a planificar, cuál es el área de interfase que debemos controlar, cuáles son las intervenciones existentes, cuáles son las que se podrían hacer, y allí, como lo han hecho otras culturas en el pasado, poder instalar la lógica de los andenes, que eran las chacras de lomas, la lógica de los captadores de agua con pircas de piedra, la lógica de sembrar y reinstalar los árboles endémicos propios que van a generar por precipitación y asociación la cobertura de arbustos y de hierbas, que es parte de la diversidad biológica de costa en las lomas. Eso se hace mapa por mapa, sitio por sitio, población por población y persuasión por persuasión. Y aquí es donde digo, las lomas de Atiquipa ¿pertenecen solo a la comunidad de Atiquipa? ¿Pertenecen a la provincia? ¿Pertenecen a la región o al gobierno regional de Arequipa? ¿A quién pertenecen estas? En términos no de propiedad, sino en términos de responsabilidad. Porque todo lo que hemos hablado ahora es de corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad marca quiénes deben intervenir. En el edificio que he hecho como ejemplo hay corresponsabilidad de los gastos, pero hay información cuantitativa y cualitativa de eso. Y es de eso que estamos comprometiéndonos a hacer. Pero en muchas cosas no tenemos ni idea de cuánto es lo que sucede, ni la importancia de eso que estamos tratando de cobrar. Yo quisiera solamente agregar una cosita a la anterior, es que en una cuenca donde se instala un consejo de cuencas, existen muchas entidades públicas, privadas y de organizaciones. Todas ellas tienen presupuesto, pero están estructurados esos presupuestos de una manera absolutamente donde no está presente la gestión de la cuenca. Pero si esa partida estuviera dentro de cada uno de los presupuestos de todas las entidades públicas, privadas y de organizaciones, tendríamos un montón de plata, pero si no hay un plan cómo ejecutar esa plata, también habría todo lo que hay ahora, que son derroches o malversaciones o lo llaman elefantes blancos que no funcionan. Por eso mismo es importante esa conjunción que dijo Juan Torres: ciencia y conocimiento tradicional, especialización profesional y conocimiento local. Eso es importante para poder manejar el escalamiento coherente, sensato de políticas públicas a nivel nacional, regional y local. Gracias.